La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. El mundo, en muchos lugares del mundo, pues hace memoria, recuerda la semana de la pasión de Cristo, ¿verdad? Y yo quisiera que en esta mañana pudiésemos recordar este texto que es majestuoso, que no hay otra forma de poder describir. Creo que el profeta Isaías 800 años antes lo hizo hablando del Mesías, profetizando el siervo sufriente. Y bien, el título de esta predicación es el siguiente: el siervo que hizo prosperar el buen plan del Señor. El siervo que hizo prosperar el buen plan del Señor. ¿Sí? Cuando nosotros escuchamos este título, pensamos en que antes del siervo, pues hubo un plan, ¿verdad? El plan existió siempre. Dios, cuando hizo al hombre, pues en medio de su omnisciencia, Él sabía la caída del hombre. Así que el plan de Dios no es como a la ligera y como que pues ahora qué hacemos, las criaturas que hicimos a lo mejor se han pervertido. El Señor sabía, conocía qué iba a suceder. Pero es interesante porque aparece en la escena del mundo, aparece un siervo. Y quisiera de manera introductoria, eh, antes de leer el texto en Isaías, quisiera que fuéramos a una breve introducción. Escuchen esto. El Señor requería un siervo. Dígale que está a su lado, el Señor requería un siervo. Antes de que usted fuera siervo, el apóstol Pablo fuera siervo, que él habla en su carta, siervo de Jesucristo, ¿verdad? Llamado a ser apóstol, ¿sí? Antes de que existieran siervos del Señor, hubo un siervo que fue requerido, que fue puesto. El Señor requería entonces un siervo, escuche, con estándares suficientes para consumar su plan. Cuando hablamos de estándar, piensen por favor el estándar de Dios. Él requería un siervo especial para suplir los estándares perfectos y puros y santos, porque Él es un Dios ¿qué? Perfecto, puro y santo. Así que no podía ser cualquier ¿qué? Cualquier siervo. Se necesitaba un siervo que cumpliera los estándares suficientes. Cuando nos referimos a este siervo, por supuesto que estamos hablando del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo aparece como un siervo, podremos hablar en doble vía. ¿Por qué en doble vía? Escuchen, se requería un siervo para los pecadores, pero se requería también un siervo para complacer a Dios. ¿Cuántos me siguen? Así que se requería un siervo que viniera a servir a quienes, a los pecadores, pero se requería también un siervo que cumpliera los estándares de Dios. Ningún hombre ha podido o podrá suplir los estándares divinos, porque Dios es demasiado ¿qué? Santo, es puro. Aún nosotros esforzándonos en hacer obedientes, honrando a nuestros padres, jamás podremos suplir los estándares ¿qué? Divinos, los estándares de la deidad, del Creador. Las Escrituras nos enseñan que Jesucristo cumple con dichas demandas. Cuando vemos en Isaías 42, por favor vayan al texto, y voy a hablar primero acerca de
el marco contextual que nos lleva luego a Isaías 53. En Isaías 42 vemos la descripción del siervo de Jehová. En el versículo 1 dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia. ¿A dónde? A las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad, ¿por medio de qué? De la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en esta tierra, justicia. Y las costas esperarán ¿qué? Su ley. Qué lindo. Este es el siervo del Señor. Y es interesante porque cuando leemos Isaías 42 del 1 al 9, podríamos seguir leyendo. Esto es una tarea para ustedes, ¿sí? Pero aquí describe tanto en el Isaías 42 como también en Mateo 12. En Mateo 12 del 18 al 41 también lo dice. Y estos textos lo que nos apuntan es acerca de la escogencia del siervo. Dios ha escogido un siervo. Dios ha escogido no solamente el siervo, sino que ha permitido que a través de este siervo ha pensado en el alcance que tiene el siervo y las características. Pero deberíamos considerar una pregunta. ¿Qué objetivo tendría un plan si no hay claridad en el alcance que se requiere? ¿Qué objetivo tendría un plan? ¿Usted para qué hace un plan? ¿Para qué usted diseña un plan? ¿Para qué nosotros simplemente como que nos proyectamos? ¿Cuál es el objetivo? Es la primera pregunta. Pues bueno, Dios tenía muy claro lo que se quería. El plan de Dios nunca estuvo en el aire. Escuchen esto. Nunca vaciló en su consumación. Siempre fue llevado adelante hasta el tiempo de reformar todas las cosas. En Hebreos 9 del 10 al 11 lo dice. Hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Cuando nosotros vemos Hebreos 9, está hablando acerca de la disposición en el Antiguo Testamento del tabernáculo. Pero luego, en el versículo 11 dice, pero estando ya presente Cristo. Más adelante de ese texto habla de que todo lo demás, todos los sacrificios que se hacían en el antiguo pacto, que eran suficientes para purificar la carne. Pero solamente la sangre que fue derramada del siervo, de Jesucristo, fue suficiente ¿para qué? Para limpiar nuestras conciencias de manera que podamos servir a un Dios vivo. Y esto deberíamos considerarlo. Alguna vez, leyendo Colosenses 1:19, creo que este texto habla mucho acerca del Señor, de quién fue el siervo. Y ahorita le voy a dar, estoy introduciendo el mensaje porque ahora le voy a dar las razones del por qué. A lo mejor usted dirá, bueno, pues el pastor fue invitado, está aquí en la iglesia, pero pues, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? Pues mucho, ya lo verá. En Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitara toda la plenitud ¿de qué? De la deidad. Dice la Escritura, en el plan de Dios ciertamente hay mucha gracia. Pues llama la atención, escuchen esto, que el plan no fue ejecutado por un dictador. ¿Me están siguiendo? El plan de Dios no fue ejecutado por un dictador, no fue ejecutado por un poderoso gobernante, no fue ejecutado por un jactancioso y orgulloso líder. Ni siquiera fue como un superhéroe con capacidades superhumanas para evitar vivir como un simple mortal, siendo tentado. A lo mejor alguien podría decir, no, pero es que es Dios, es que Jesús era Dios. Entonces, pues es fácil, ¿no? Él fue tentado, pero pues le fue fácil porque él es un superhumano. Recordemos que Jesús fue 100% humano y fue tentado como un humano. Por acá podremos decir
acerca de lo que dijo en algún momento C.S. Lewis acerca de la tentación. Es común encontrarse con la tonta idea de que la gente buena no sabe lo que significa la tentación. Alguien pensará como, no, pues es que él es tan bueno que no, él no fue tan tentado como yo. Lewis dice, es totalmente falso. Solo quienes intentan, escuchen esto, solo quienes intentan resistir la tentación saben lo fuerte que es. Se descubre la fuerza de un viento intentando caminar contra él, no echándose en el suelo. Un hombre que cede a la tentación tras 5 minutos simplemente no sabe cómo habría sido 1 hora después. Es como que alguien podrá decir, no, pues es que alguien lleva resistiendo ahí la corriente o el viento 5 minutos. Pero tras los 5 minutos luego cayó ¿qué? Y el viento se lo llevó. Pues esa persona no resistió la tentación hasta lo último. Jesucristo sí. Él fue tentado como un ser humano, como un hombre. Y Él es poderoso entonces para socorrernos cuando somos ¿qué? Tentados. Es interesante, nunca descubrimos la fuerza del impulso maligno que llevamos dentro hasta que intentamos luchar contra él. Y Cristo, debido a que fue el único humano que nunca sucumbió a la tentación, es también el único que sabe a cabalidad lo que significa la tentación. El único ser completamente realista. Cuando vemos a Jesucristo como siervo sufriente, yo creo que no hay una descripción, Tim Chester habla acerca de que no hay una descripción más detallada y más irreverente de lo que sucedió con Cristo. Porque alguno podría decir como que no, pues es que yo soy el malo del paseo, yo sufro mucho, estoy agotado, cansado, tengo hambre. Pues yo no creo que hayamos sido tentados tanto como lo fue Jesucristo. A él se le cuestionó su linaje, dice Tim Chester. Sufrió agotamiento y hambre. Fue incomprendido por su familia y amigos. Fue despreciado y rechazado. Incluso se le acusó de estar aliado con el diablo. Fue traicionado por un amigo, abandonado por sus seguidores, juzgado por un tribunal injusto, torturado por el gobierno y finalmente ejecutado como un criminal. Este es el siervo del Señor. Y me da mucho gusto que podamos recordar algo, y es que el plan del Señor fue ejecutado por un siervo, no por un dictador. Cuando Dios, y esto habla mucho de Dios, por una sencilla razón, porque Dios tenía todos los argumentos para aplastarnos, pero decidió aplastar a su propio Hijo. En la Nueva Traducción Viviente, en Isaías 53:10 dice, el buen plan del Señor fue aplastar a Jesucristo, a su Hijo, y que Él fuera el que llevara toda dolencia. Es interesante porque nosotros vemos, y a lo mejor los discípulos en su momento pretendían que Jesucristo fuera un poderoso líder, ¿no? Como alguien que sacara la espada, ¿sí? Y a lo mejor alguien podrá decir, ¿y esto para mí en qué me sirve? Pues yo creo que mucho. Porque a veces pensamos como si Jesucristo fuera el que, como que esperamos que haga otra cosa diferente a lo que ya está hecho. Pensemos en David. La indicación en el Antiguo Testamento a David fue, vaya y móchele la cabeza a los pueblos. ¿Están conmigo? Traspásele la espada a los enemigos. Pero piense en la revelación progresiva de Dios, cómo Dios fue revelando a su Hijo, a su siervo, tanto que cuando usted lee Mateo 5:2, que de hecho ese texto para mí es impresionante, lo pueden leer ahí, lo pueden tener allí. Mira lo que dice ese texto, por favor. Antes de iniciar el Sermón del Monte, ese texto dice, y es pequeñito, pero alguien podría decir, no, pues es que como que pasar por alto el texto. Por favor, no pase por alto el texto y lo que está aquí. Antes de que Jesucristo empezara a enseñar el Sermón del Monte, Mateo 5, 6 y 7, Jesús dice lo siguiente. Dice la Escritura, y abriendo su boca,
les enseñaba. ¿Cómo que les enseñaba? Cuando la divinidad, cuando el Verbo se hizo carne y abrió su boca, no fue para aplastarnos, no fue para a lo mejor desatar su ira, no fue para acusarnos. Cuando abrió su boca lo hizo para enseñarnos. ¡Qué nobleza la de nuestro Señor Jesucristo! No fue un dictador el que vino, no fue un gobernante poderoso, fue un siervo. Fue un siervo. Cada detalle en la revelación progresiva de Dios fue calculada. Todo lo que usted ve en la Escritura fue calculado en detalle. Los juicios de Dios, la promesa en el tiempo de Abraham, la esclavitud en Egipto, el éxodo en el desierto, la ley, la conquista, los profetas, la esclavitud en Babilonia, etc. Todo está fríamente y estaba fríamente ¿qué? Calculado. Cuando nosotros vemos en la revelación progresiva de Dios, Dios es como cuando alguien abre como que estamos todos oscuros aquí y alguien hace un huequito ahí. Pero al otro lado de la pared hay una luz que resplandece tanto que apenas se abre un huequito y todo esto está oscuro. ¿Qué pasa? Inmediatamente ingresa un rayito de luz. Pues eso fue lo que sucedió a partir del Génesis. Pero cada vez que iba pasando un capítulo, cada vez que iba pasando la historia, ese huequito ya no era un pequeño agujero. ¿Empezó a qué? Empezó a crecer y a crecer hasta el tiempo de reformar todas las cosas. En Hebreos capítulo 1 dice que Él es la misma sustancia. Él es el resplandor de la misma gloria de Dios. ¿Qué debemos predicar en la iglesia? ¿Qué debemos enseñar en la iglesia? Que vengan ¿a quién? A Jesucristo. Pablo en Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que se congreguen. O hasta que, sí, se quedaron callados. Si dice así, no dice así. Hijitos míos, por los cuales vuelvo a sufrir dolor de parto hasta que oren todo el tiempo. Hasta que ayunen todo el tiempo. No dice eso. Dice hasta que Cristo. ¿Qué era lo que enseñaba Pablo? Jesucristo. Cuando vemos a Pablo en el libro de Hechos, por favor vayan a ese libro por un momento. Hechos capítulo 26, 24, por favor. Pablo nos describe algo interesante que hacía parte de su predicación. Y era lo que este hombre enseñaba. En Hechos 24, 25 dice, versículo 24 dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. ¿Qué hacía que escuchara Pablo a la gente? ¿Acerca de quién? De Jesucristo. Versículo 25. Pero el disertar Pablo acerca de la justicia, número 1, número 2, del dominio propio y número 3, del juicio venidero, Félix se espantó. 3 cosas. Acerca de la justicia, acerca del dominio propio, acerca de qué? Del juicio venidero, Félix, el gobernante, ¿qué? Se espantó, dijo: ¿esto qué es? Pero eso es lo que la iglesia, en un día como hoy, en cualquier otro día, cualquier otro domingo, debería considerar. Jesucristo es el siervo y el Hijo de Dios. Ahora nosotros podríamos pues sí, lo conocemos. Pero ¿qué implicaciones y cómo respondemos a saber que Él es el siervo del Señor? ¿Cuánta reverencia, cuánto respeto, cuánta genuidad en nuestra fe hay cuando profesamos a Jesucristo? Porque es fácil sentarnos en las bancas de las iglesias, pero es tan difícil vivir vidas piadosas. Entonces debemos vivir vidas en santidad, porque a eso hemos sido llamados, a vivir vidas piadosas, a reflejar el carácter de Jesucristo, a guardar silencio cuando otros simplemente abren su boca para lastimar o para responder,
a tener dominio propio. La manera para salvar a los pecadores no fue aplastarlos, me fascina esto, sino servirles amándolos hasta el final. Es interesante porque Dios no dijo, tanta maldad en el pueblo, pues vamos a aniquilarlos a todos, vamos a matarlos a todos. Contrario a esto, el Señor dijo, vamos a enviar un siervo para que les sirva a ellos. ¡Qué amor incomparable! ¡Qué gracia la del Señor! ¡Qué nobleza! Es interesante porque de Dios no puede resultar otra cosa. Entre otras cosas, era imposible que Dios enviara a un dictador a simplemente a mocharnos la cabeza. ¿Saben por qué? Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Porque Él es fiel. Porque Él es fiel a sí mismo. Así que Él no podía no, pues yo soy amor. Había un programa que decía, dejémonos de vainas. ¿Se acuerdan de eso? Dejémonos de vainas. Dios no es hipócrita. Dios no es ningún hipócrita. Él es fiel a sí mismo, así que no podía salir otra cosa sino enviar a alguien que sirviera nuestras vidas. La aparición del siervo sufriente humilla más y más al pecador, porque teniendo todos los méritos para ser aplastado, su creador decidió amarlos, tener de ellos misericordia y rescatarlos. Alguien podrá decir ¿y por qué me amas? Yo no tengo ninguna razón para que me ames. ¿Por qué me perdonas? Porque te amo y soy tan diferente a ti. Y en eso se hace diferente, años luz, Dios de nosotros. Porque si nosotros fuéramos los ofendidos, ya hubiéramos mochado la cabeza del ofensor. Si usted guarda silencio, si usted tiene dominio propio y no responde ante una violación verbal o alguien que venga a arremeter contra usted. Usted va en el carro, a lo mejor los que conducen la moto, y usted guarda silencio. Pues ahí estamos reflejando a Jesucristo. Ahí estamos siendo discípulos de aquel que nos enseña. Dios siempre supo que con su poder podía aniquilar la raza humana. Ciertamente es justo que lo hiciera. Dígale que está a su lado. Si Dios decidiera aniquilar la raza humana, sería justo. ¿Sería qué? Justo que lo hiciera. Yo le enseño a la iglesia, en estudios bíblicos, les digo, ¿qué pasaría si Dios fuera justo solamente? Estuviéramos aniquilados, estuviéramos en condenación eterna. Pero Dios es santo y es fiel. Dios nos ama y dice el profeta, con amor eterno los he amado. Por tanto, les prolongué mi misericordia. Y ese texto, la otra vez la estaba enseñando, ese texto habla tanto de nosotros, pero por supuesto que más de Dios. Porque cuando Él dice, con amor eterno te he amado, escuchen esto, por tanto te prolongué mi misericordia. La pregunta es, ¿por qué has tenido misericordia? ¿Acaso nosotros somos malos? Claro que sí. Jeremías 17:9. Engañoso. Alguna vez estábamos en la cárcel, entonces yo entro a los patios, ahí estábamos en los patios, así que yo entro, les digo, pues son muchachos allá, todos están ahí muy atentos. Les digo, algunos de ustedes, ¿a quién lo han engañado? Entonces todo el mundo empieza como a burlarse uno al otro, ¿no? Como a burlarse, yo creo que a él, no sé qué. La Biblia dice que nuestro corazón es ¿qué? Así que todos los que estamos aquí hemos sido ¿qué? Engañados. Porque a veces queremos o pretendemos estar haciendo las cosas bien. Pero ante los estándares de Dios no estamos en lo correcto. Familia, es una gracia que el poder que Dios utilizó, escuchen esto, siendo Dios todopoderoso, el poder que Él utilizó lo hizo para rescatar, para resucitar a su Hijo y que nuestra predicación no fuera en vano.
Cuando se empeñó a darnos a conocer su poder, Él sostuvo a su siervo y lo condujo a la cruz. Así que, 3 cosas rápidamente. Luego de entender que en Isaías 42 el siervo es escogido, mi siervo, yo lo voy a sustentar. Luego de esto aparece en Isaías 49, Isaías 50 e Isaías 52 3 cosas. Y es que en Isaías 49 nos muestra del 1 al 7 que el siervo del Señor fue encomendado. En Isaías 50 del 4 al 9 nos muestra que el siervo del Señor fue obediente. Pero en Isaías 52 del 13 al 15 nos muestra que el siervo fue sufrido, fue sufriente. Así que el siervo de Dios fue ¿qué? Escogido. El siervo de Dios fue ¿qué? Encomendado. El siervo de Dios fue obediente a lo que se le encomendó. Y el siervo de Dios ¿qué? Sufrió. En Isaías 53 quiero invitarlos a que vayan a ese texto, por favor. Isaías 53. Vamos a ubicarnos en el versículo 1 y voy a dar los puntos, y luego de los puntos voy a dar como un sobretítulo a ese punto que habla acerca del siervo. El primer punto es el siervo de Dios como el centro del mensaje para redención. El siervo de Dios como el centro del mensaje para redención. No existe otra forma de conocer a Dios, de experimentar la vida eterna. No existe otra forma de perdón de pecados. Hoy en día, que esta semana la gente hace méritos, la gente hace procesiones, la gente se lacera justamente para alcanzar a agradar al Señor. La única manera de poder agradar al Padre es mediante Jesucristo. No existe otra manera. Dios ha destinado un siervo y el siervo es el mensaje. El mensaje que algunos creerán, otros simplemente permanecerán incrédulos. Y esto es triste. El apóstol Juan dice que estuvieron entre nosotros, pero no eran de nosotros. Lo más triste es que puede pasar de que en la iglesia haya personas sentadas, incluso en los púlpitos, personas que prediquen al Señor y que sean eliminados. El apóstol Pablo dice, no vaya a ser que yo sea un heraldo para ustedes, pero luego vaya a quedar eliminado. Esto nos invita a todos, en absoluto, a examinarnos constantemente en cómo está nuestro cristianismo. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo dice, examinaos, examínense. ¿O es que ustedes no se conocen? Dice. Miren en sus corazones. ¿O es que ustedes no se conocen? A ver si Cristo, ahí está en la pantalla. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis ¿qué? Reprobados? El cristiano debe sentirse incómodo cada vez que venga ¿dónde? A la iglesia. La iglesia debe, el mensaje expuesto siempre nos debe ¿qué? Nos debe mover hacia la santidad. El mensaje nos debe inquietar. El mensaje nos confronta, nos redarguye, nos amonesta. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde están nuestras prioridades? En Romanos 10:16, mire lo que dice, por favor. Romanos 10:16. Mas no todos obedecieron al evangelio. Oh, por Dios. Esto es una realidad. Mas no todos ¿qué?
Mire familia, yo no entiendo la gente. Bueno, en Juan capítulo 12 lo dice al final. Amaron más la gloria de los hombres que la de Dios. Hablando de los judíos. Querían más la aprobación de los hombres que la de Dios. De hecho, Jesús en el Sermón del Monte confronta justamente a aquellos que ayunan, aquellos que oran y aquellos que dan algún recurso y que hacen sonar ¿qué? Trompeta. Justamente para gloriarse, para recibir aplausos. El Señor dice, pues ya lo tienen. Si quieren recompensa, ya la tienen. Entonces ustedes no participarán de la recompensa que Dios trae. Pero es interesante en ese texto, Romanos 10:16, porque el texto no dice, mas no todos le oyeron. No dice eso. Mas no todos dejaron de escuchar. No dice eso. Sí dice que mas no todos obedecieron, fue porque ya habían ¿qué? Escuchado el evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Cuando vamos a Isaías 53, vemos en el versículo 1 que dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Mire familia, es una dicha. Escuchen esto, es una dicha y somos bienaventurados en que Dios nos haya abierto el corazón y los oídos para escuchar el evangelio de Jesucristo. A veces decimos, no, pues Dios no me ha bendecido. No, pues la nevera está como, no, pues es que ahí yo tengo la situación ahí en mi casa y Dios como que no me ha bendecido. Dios no te ha bendecido. Si entiendes el bendito evangelio, eres un hombre y una mujer dichosa, bienaventurada. Tienes la lámpara que pueda alumbrar tus pies. El salmista en el Salmo 119, en uno de los textos, no recuerdo el texto, dice, enséñame tu ley para no pecar contra ti. Enséñame tu ley. Es suficiente con tu ley. Es suficiente con tu palabra, con las escrituras. Enséñame. Así que pensar en que el mensaje que hoy creen algunos, otros que no creerán. Pensemos en nuestra familia, en sus hijos. Reitero Gálatas 4:19. ¿Hasta cuándo debemos discipular a nuestros hijos? ¿Hasta cuándo debemos predicar? ¿Hasta cuándo debemos hacerlo? Hasta que Cristo sea formado en el corazón. No hasta que vengan a la iglesia, no hasta que a lo mejor se monten en el bus, que alcancen una profesión. No, hasta que Cristo sea formado en el corazón. Como padres, creo que nos dolería mucho si nuestros hijos no vienen al arrepentimiento y a conocer del Señor. Lo número 2 que nos enseña Isaías 53, el del versículo 2, es el siervo de Dios como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. El siervo de Dios como un tierno brote verde, como raíz en tierra que, como una raíz va a estar en tierra seca. ¿Quién alimentó la raíz para que pudiese reverdecer en una tierra árida? En Isaías 53 dice, subirá el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Es interesante porque el siervo de Dios fue un tierno brote verde. ¿Y de dónde surgió ese tierno brote verde? Solamente en Isaías 42, recordémoslo, dice, mi siervo, yo lo sustentaré. ¿Quién fue el que proveyó al siervo? ¿Quién proveyó el cordero? Si no fue el mismo Dios.
Él nos dio a su siervo. Y es interesante porque esto nos enseña que Jesús de nada tomó para ser el rey, para ir a la cruz. Paul Washer dice, lo único que nosotros contribuimos en la fórmula de la salvación fue en que nosotros somos el objeto de rescate. Él vino por nosotros. Nosotros simplemente colocamos el problema. El primer punto entonces nos habla del mensaje que algunos, el mensaje del siervo. El punto número 2 nos habla de la preparación del siervo sufriente. ¿Quién preparó el siervo? En la Nueva Traducción Viviente, no sé si la tienen allí, ¿sí? Miren lo que dice en esa versión. En la Nueva Traducción Viviente, Isaías 53:2. Vamos a ver si subirá. Ah, no, ese es Reina Valera. La Nueva Traducción Viviente, ok. Sí, sí, la tenemos. Ok, si no, vamos adelante. Cuando aparezca me dicen. Ahí está. No, ahí no está todavía. Ok. ¿Sabes 53:2? 53, no sé. Ok, voy adelante. Eso me dio para tomar agua. Está bien, está bien. Todo nos ayuda para bien. Muy bien. Interesante porque, correcto, mi siervo creció, dice el texto, mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde. Escuchen, mi siervo creció en la presencia de ¿qué? ¿Quién sostuvo a Jesús? ¿Quién lo llevó? Pues fue el Señor. Él plantó la semilla. Él preparó al siervo. Él lo condujo. En el Getsemaní dice, pues que no se haga ¿qué? Mi voluntad sino la tuya. Todo el tiempo Jesús estuvo, alguna vez vinieron los discípulos, ellos habían hecho el quite, porque Jesús iba entrando a Samaria. Estoy hablando de Juan capítulo 4. Ellos venían con Jesús y ellos, parece como una excusa, se fueron a conseguir comida. Y Jesús entró a Samaria y encontró a una mujer. Estaba ahí en el pozo y en los límites de Samaria, y es interesante porque los discípulos luego al rato vienen donde Jesús y le dicen, Jesús, te traemos comida. Eso está en Juan 4:34. Te traemos comida. Y Jesús le dice, mi comida es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Dando a entender como la necesidad de Jesucristo en hacer la voluntad de ¿quién? De su Padre. Y es interesante el contraste que hace con la comida. Mi deleite, mi satisfacción. Me he subido unos kilitos. Yo antes estaba mucho más delgado. El médico me mandó a comer cada 3 horas. Ustedes dirán, pero ¿qué tiene que ver eso? Pues mucho. Porque es que estamos hablando de comida. Y si el Señor dice, mi comida es hacer la voluntad, estamos hablando de que todo el tiempo Jesús tenía y nos invita a pensar, a ser conscientes, a alimentarnos de su palabra para hacer su voluntad. Así como comemos a diario, así como nos alimentamos, deberíamos ¿qué? Proceder a conocer al Señor, su voluntad para hacer su obra, para vivir para sus propósitos. Así que Él preparó el siervo. Número 1, el mensaje del siervo. Número 2, la preparación del siervo. Pero lo número 3 aparece en el versículo del 3 al 6. El siervo de Dios cargó con lo nuestro. Escuchen, el siervo de Dios cargó ¿con qué? Con lo nuestro. Siempre, más nosotros siempre fuimos reprochables. Piensa en una persona que usted todo el tiempo está siendo bondadoso y esa persona antes con una actitud
negativa, antes lo rechaza. ¿Qué pensaría usted? A lo mejor usted fuera tan paciente e insistente. Hay personas que dicen, no, pues entonces yo no le voy a rogar más. ¿Están conmigo? No, yo no le voy a rogar más. El Señor fue paciente. Él cargó con lo nuestro. En el versículo 3 dice, de Isaías 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Esto a mí me causa, me quiebra el corazón. Porque a veces nos jactamos diciendo, no, pues la verdad, pastor, pues si yo estuviera en esa época, la verdad es que yo no lo hubiera crucificado. Yo hubiera sido de los primeros que estaría con él. Ok, y si ahorita conoces el Evangelio, ¿no te das cuenta que cada vez que pecas o cada vez que pecamos estaríamos crucificando y vituperando a Jesucristo? Y nos jactamos de si existiéramos en esa época. Bueno, pues existimos en esta. ¿Y cómo vivimos ante tal conocimiento? Pisoteamos la sangre del Cordero. No nos importa lo que ha sucedido. Venimos a la iglesia y queremos prosperidad. ¿Qué queremos en la iglesia? Necesitamos entender que, número 3, la culpabilidad del hombre fue llevada por el siervo. Es interesante porque dice en la Nueva Traducción Viviente, nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. ¿Cuántos de nosotros le hemos dado la espalda al Señor? ¿Y cuánto lo hemos dejado de mirar y hemos contemplado otras cosas? ¿Cuánto lo hemos despreciado? Ah, pero es que se me olvidó orar. Mira, a mí me da mucha, como que me doy garrote, como dicen por ahí. Porque a veces pongo el despertador para orar y no me despierto. Y es como, imagínense en un pelotón. ¿Cuántos han ido al ejército? Bueno, yo la verdad no fui. Está bien, allá. Imagínense en el pelotón, todos los soldaditos a las 5 de la mañana formando ahí para presentarse delante de su mayor, ¿sí? ¿Cuánto nos presentamos nosotros al Señor? ¿Cuántas veces no nos enlistamos, no nos enfilamos allí? Pues familia, en muchas ocasiones despreciamos al Señor, su gracia, le damos la espalda en la manera como vivimos. Yo creo que nosotros deberíamos considerar y ser conscientes en cómo estamos viviendo. El apóstol Pablo, alguna vez, habla de la conciencia, que él estuvo delante del Sanedrín, delante de los judíos, con una limpia conciencia. Alguna vez en la iglesia prediqué un tema que se tituló La conciencia, una alarma que ya no suena. Porque a veces nosotros simplemente estamos, ¿qué? Como en piloto automático. Y la conciencia y el Señor nos recuerda su palabra, pero nos importa ¿qué? No nos importa. Y hacemos un sobresalto. Hemos tenido pastores, que es triste decirlo, pastores que se paran en los púlpitos a predicar el evangelio, pero que han sostenido relaciones extramatrimoniales 5 años, 10 años, 3 años. ¿Cómo es posible que se paran delante de la iglesia, predican el santo evangelio y con una conciencia cargada y señalada? ¿Cómo es posible que vengamos a la iglesia con una conciencia ¿qué? Cargada, con señalamientos? Dígale que es a su lado, apresurémonos a santificarnos. Apresurémonos porque le estaríamos dando la espalda al Señor. ¿Han leído ustedes Ezequiel capítulo 8? El Señor le dice a Ezequiel, ven para acá. El profeta, están en la cautividad. Así que el pueblo ya había salido 610 antes de Cristo. Y el Señor llama a Ezequiel y le dice, Ezequiel, te voy a mostrar algo en el templo.
¿Han leído ese texto? Te voy a mostrar algo en el templo. Mire por esta rendija. Y Ezequiel va y mira por la rendija. Y dice, ay, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto que está pasando? Los religiosos, los líderes, están blasfemando, están haciendo sacrilegio en el templo, están idolatrando a otros dioses. Y Ezequiel se queda, ¿qué? Asombrado. Y el Señor le dice, Ezequiel, no has visto nada. Vente para acá. Lo lleva a otro agujero y le dice, mira por ahí. Y Ezequiel vuelve y mira. Y las mujeres del pueblo estaban dando la espalda al altar del Señor y endechando al dios Tamuz. Eso estaba pasando ¿a dónde? En el templo. En Ezequiel 9 dice el Señor, entonces voy a mandar un ángel y los vas a mochar a todos. En Ezequiel 10 dice que la gloria del Señor se retiró del templo. Le hemos dado la espalda al Señor en nuestra manera de vivir. Porque si sabemos hacer las cosas y no las hacemos, eso también es ¿qué? Eso es pecado. No, yo voy a la iglesia. ¿Cuántos años, hermana? No, pues yo tengo 20 años. Pero estoy lidiando ahí como por una situación allí. Mire, es bueno entender, me parece muy acertado lo que Pablo le dice a la iglesia de Corinto. En 1 Corintios 1, 2, el apóstol Pablo dice, les escribo a ustedes los corintios, a los santificados, llamados a ser santos. Uno dice, oh por Dios, ¿cómo así a los santificados llamados a ser santos? Escuchen, cuando usted lee la carta a los corintios, usted se da cuenta que la iglesia estaba llena de cuestiones necias y desordenadas. Había inmoralidad sexual, había división en la iglesia. En 1 Corintios 3 dice que ellos no eran como los más duritos, que no eran ya maduritos porque estaban llenos de pleitos y contiendas. ¿Se acuerdan de eso? Pablo le dice, yo pensé que ustedes estaban como más grandecitos. Así que la iglesia estaba en medio de un desorden. Participaban de la cena del Señor, pero lo hacían de una manera incorrecta. Los ricos se hacían por acá y los pobres se hacían por allá. Y Pablo le dice, ¿qué es esto? Los dones era un problema también para la iglesia. Tanto que en la segunda carta, en el capítulo 7, Tito viene y le da el reporte de cómo aceptaron la carta la iglesia de Corinto. Y Pablo dice, wow, gracias, porque a mí me pareció que se me había ido la mano. Porque Pablo les fue ¿qué? En la primera carta les fue ¿qué? Firme, les fue duro. Tanto que dice en el capítulo 16, a lo último dice, el que no crea en Jesucristo sea ¿qué? Anatema. Pablo fue firme. Pero luego Tito viene y le dice, si vieras que cuando escribiste eso, esa gente se puso tan triste, pero esa tristeza no fue como la del mundo. Esa tristeza fue para el arrepentimiento. Y eso es lo que produce ¿qué? La verdad. El verdadero ¿qué? Arrepentimiento. Yo siempre digo que cuando Jesús expuso la verdad, entonces la genuidad del corazón salió a flote. ¿Me siguen? Otra vez, cuando Jesús o cuando se expone la verdad, sabremos qué es lo que hay genuinamente en el corazón. ¿Sabe dónde está eso? En Juan capítulo 6. Venían todos a comer, a buscar otra vez que multiplicara los panes y los peces. Buscaban a Jesús por todo lado. Y Jesús les dice, hey, ustedes están como trabajando, están siguiéndome porque pues deberían como examinar eso, ¿no? Consideren eso, ustedes vienen por la comida que perece, ¿sí? Y no por la que a vida eterna permanece. Y Jesús les dice, yo soy el pan que descendió del cielo. Y la gente empezó a abrir los ojos como huevos fritos. Tanto que al final del capítulo dice que muchos de los que habían creído se qué. Lo que hizo Jesús fue poner la verdad, exponer la verdad y la gente se fue ¿qué? Filtrando.
La genuidad del corazón empezó a relucir. ¿Qué había allí del corazón? Pues bueno, este punto número 3 nos ayuda a entender la culpabilidad del hombre llevada por el siervo. Y quisiera simplemente, ¿qué tiempo tengo para? Ok, me dijeron que hasta las 4. Hasta las 4, padre. Bueno, voy a tratar de alargar esto. No mentiras, no. Escuchen esto que Tim Chester dice. Él soportó el peso y la culpa. Estoy hablando de Jesucristo. Él soportó el peso y la culpa, no de su propio pecado, sino del suyo y del mío. Si Jesús no pecó, ¿por qué se sentiría culpable? Si la culpa viene cuando la persona, ¿qué? Peca. ¿Cuándo usted se siente culpable? Cuando peca. Pero Jesús no pecó. ¿Y cómo él va a sentir la culpa? ¿Y cómo nos va a ayudar entonces? Es interesante porque dice, no es solo que él tuviera una experiencia de culpa similar a la que tú tienes. Él tuvo una experiencia directa de tu culpa porque fue tu pecado el que llevó a la cruz. Si el pecado nuestro, él lo llevó a la cruz, entonces él tuvo una culpa, una experiencia de la culpa, ¿qué? Directa de lo que nosotros sentimos. Me gusta lo que dice este hombre. Él entiende, escuche, él entiende tu pecado mejor que tú. Cuando yo leo esto, yo digo, por Dios. Yo vengo a Isaías 53 y dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones. Versículo 5. Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué lo hiciste, Señor? Porque él entiende mejor el pecado que lo que nosotros entendemos. Lo entiende tanto que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Y nosotros, que somos los implicados, no lo entendemos. No entendemos las implicaciones de nuestro pecado. ¿Qué pasa cuando usted abre la boca en su casa y no tiene que hablar, y no debería hablar? ¿Qué pasa cuando usted a lo mejor se deja llevar por una conversación y empieza a participar de conversaciones impuras? ¿Qué pasa cuando usted retiene el enojo? Ahí nos damos cuenta, cuando ya vemos el desastre, es cuando vemos como que, por Dios, esto como que es horrible, ¿no? Este pecado mío es horrible, ¿sí? Démonos cuenta. Hay una historia, este hombre la cuenta en este libro, dice, mi amigo Marcus es el hombre más fuerte que conozco. Escuchen esto. Una vez moví un piano con él. Éramos 3 en un extremo y Marcus solo en el otro. Así que yo pienso como en un piano de cola, esos pianos grandes, antiguos. Así que habían 3 en un extremo y ya estaba Marcus. Me imagino Marcus era el más grandulón. Imagínate un hombre, imagínate un enorme peso de hierro. Con gran esfuerzo yo podría levantar una esquina antes de que se me escapara de las manos, dice. Pero Marcus puede rodearlo con sus brazos y levantarlo del suelo. ¿Quién ha experimentado todo su peso? Yo no. Entre otras cosas, Marcus levantaba ¿qué? El piano de un extremo porque lo abrazaba y lo llevaba solamente él. Los otros 3, allá todos flacuchentos, a lo mejor levantaban el piano, pero al tanto, a lo mejor algo pues chiquitico del suelo. Y el peso de mi pecado, a veces siento su peso. ¿Sabes cuándo sentimos el peso de nuestro pecado? Cuando estamos viviendo las consecuencias. Ahí nos damos cuenta el peso de nuestro pecado. Ay, ¿yo qué hice? ¿Pero por qué? Por la consecuencia que estamos viviendo. Levanto una esquina del suelo, por así decirlo, pero solo Jesús lo ha rodeado con sus brazos y ha soportado todo su peso. Él fue molido por nuestros pecados. Entre otras cosas,
Nadie sabe más acerca de nuestro pecado que nuestro Dios, nuestro Creador. Él sabe lo que ha sucedido y por eso Él envió a su siervo para socorrernos. ¿Qué deberíamos hacer usted y yo? En arrepentimiento y fe, venir y creer ¿en quién? En Jesucristo, en su obra, en su mérito. Número 4. El siervo de Dios como ejemplo de piedad, sujeción y obediencia a su Señor. Ya voy terminando para que a lo mejor ya puedan abrir los ojos. No mentiras. Sí. El siervo de Dios como ejemplo de piedad, sujeción y obediencia a su Señor. Dios dio a su siervo, escuchen esto, cuando Dios dio a su siervo, Dios estaba seguro que su siervo no le iba a defraudar. Para nosotros Jesucristo es el ejemplo de piedad, de sujeción y obediencia. La Trinidad misma es fiel a sí misma. Y esto nos habla, este punto número 4, habla de la ejecución del siervo. Y esto lo tomamos de Isaías 53, del 7 al 8. Y aquí vemos cómo el Señor Jesucristo fue ejecutado. Así que tenemos el mensaje del siervo, tenemos la preparación del siervo, tenemos la culpabilidad del hombre que llevó el siervo, tenemos ahora la ejecución del siervo. El siervo de Dios no vino como a ser admirado. El siervo de Dios vino a ser ¿qué? Ejecutado. En el versículo 7 dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió ¿qué? ¿Qué ejemplo nos da Jesucristo? ¿Qué ejemplo? Imagínese usted siendo llevado injustamente. Usted se defendería, ¿verdad? No, yo no tuve la culpa. No, yo no tuve la culpa. Ellos. Pero Jesús fue como un cordero llevado al matadero y enmudeció, no abrió su boca. Y cuando pienso en no abrió su boca, y pienso en Mateo 2, 5, 2, ¿recuerdan? Y abrió su boca. Cuando abrió su boca, lo hizo para enseñar. Y cuando la cerró, lo hizo justamente para culminar y consumar un plan. Era el siervo fiel del Señor. No quiso defenderse. Lo hizo porque nos ama. Así que si amamos a nuestros hijos, a nuestros cónyuges, más vale que cerremos ¿qué? Nuestra boca. Y que cuando la abramos, seamos para edificar, para enseñar, para instruir. Que no seamos de tropiezos para ellos. Punto número 5. El siervo de Dios como santo e irreprensible. Así que fue preparado, el mensaje fue el siervo fue ejecutado, pero el versículo 9 nos muestra que ese siervo no fue cualquier siervo, lo que vimos en la parte introductoria, porque ese siervo fue inocente. Él no había hecho nada malo, dice la Escritura, jamás había engañado a nadie, fue enterrado como un criminal. Y en una Biblia de comentarios me llama la atención porque el texto dice, fue puesto en una tumba, en la tumba de un rico. La pregunta es, ¿por qué fue puesto en la tumba de un rico? Miren, los judíos, en Mateo 2:2, dice que vinieron unos hombres del oriente y entonces llegaron allí a la tierra donde estaban los israelitas, los judíos. Y entonces le preguntan como a estos hombres preguntan, vayan a Mateo 2 para no sesgarme, por favor. Mateo 2, mire lo que dice. Mateo 2 dice, diciendo, venían
del oriente, unos magos, versículo 2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Esto a mí me despeluca la cabeza, en serio. Porque del oriente unos gentiles vinieron a buscar al rey de quién? De los judíos. Y entonces hemos visto, y le da la razón, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Pero miren la actitud del pueblo del Señor. Por eso dicen Juan que a lo suyo vino y lo suyo ¿qué? No le recibió. Miren en Juan capítulo 19, un momento, por favor. Versículo 14. Era la preparación de la Pascua. Y como la hora es esta, entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. ¿Quién está diciendo esto? Pilatos. He aquí vuestro rey. Esto pasó hace más de 2000 años. Esto fue literal que sucedió. Versículo 15. Pilato les ha dicho, he aquí el rey de los judíos, el rey de ustedes. Y ellos gritaron, ¿qué? Fuera, fuera, crucificadle. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. ¿Qué gente más necia? Y luego en el versículo 21 de ese mismo capítulo, dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos, no escribas rey de los judíos, sino que él dijo, yo soy el rey de los judíos. ¿Qué necedad del pueblo, no les parece? Hijos tan rebeldes, que su hijo venga y diga, no escriba que él es mi papá, escriba que él dice que es mi papá. Yo no lo reconozco a él, yo no sé, hagan con él lo que les dé la... Qué triste, qué volteada de espalda. Rechazado y despreciado varón de dolores. Este siervo fue inocente. Pero digo esto, familia, ¿saben por qué? Porque los judíos quisieron ver la vergüenza de Jesús en la cruz. Y también lo quisieron ver en su sepultura. Por eso ellos querían que el cadáver de Jesucristo fuera puesto en la tumba, en una tumba junto con ladrones, como en la cruz, como en el Gólgota había sido puesto. Pero Dios por su gracia le rindió honores, aun cuando Jesucristo estaba muerto. Y fue puesto su cuerpo en la tumba de un rico. Le rindió honores y desde ese momento el Padre había empezado a ejecutar un plan. Y era que al tercer día nuestro Señor iba a resucitar y ahora esa es nuestra esperanza. Él venció la muerte. Podemos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Cristo venció la muerte. Cristo venció la tentación. Los hijos del Señor deberíamos gozarnos en tanta bondad de un siervo que vino fue a servirnos y a complacer al Padre. El punto número 6, el siervo de Dios aplastado para que tuviese muchos descendientes. Esto es maravilloso. ¿Tienes la nueva traducción viviente? ¿La tienes? Ok. Ayúdame con el versículo 10, por favor. Isaías 53, 10. El siervo de Dios aplastado para que tuviese muchos descendientes. Y esto habla de la utilidad del siervo. Así que el siervo fue inocente, el siervo fue ejecutado, el siervo fue preparado, el siervo llevó la culpa del hombre, el siervo es el mensaje. Así que si vemos la utilidad del siervo, miren, esta versión lo dice de una manera muy clara.
formaba parte, escuchen, del buen plan del Señor. ¡Wow! Aplastarlo y causarle dolor. ¡Wow! Dios sabía, el Padre sabía, y en su plan siempre estuvo aplastar ¿a quién? A su Hijo. Era la única manera que podría rescatar a los pecadores. Somos insuficientes, nuestras justicias son como nada, nuestros méritos nos ayudan a jactarnos. A veces ser tan buenos y enseñar a nuestros hijos a ser tan buenos puede ser un arma de doble filo. Porque luego crecen y se creen tan buenos como para abrazar la eternidad y mutilar a Cristo. A nuestros hijos, a la iglesia, hay que enseñarle que no hay ni un mérito, ni una justicia suficiente para complacer los estándares del Señor. ¿Me siguen? Ay, me quitó el texto allí. Sin embargo, esto me gusta. Cuando su vida sea entregada, está hablando esta palabra entregada, está hablando porque 800 años en el siglo dorado de la profecía fue que se escribió este texto. Así que Cristo no había sido entregado. Vino a ser entregado 800 años después de este escrito. Y dice el texto, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. ¿Y sabe quiénes estaban allí? Bendito sea el Señor. Yo estaba ahí, he sido injertado en la dulce savia del olivo por pura misericordia. Dice en Romanos 11, dice que a todos los sujetó en desobediencia, para luego a todos, para luego de todos tener misericordia. ¡Qué locura! Lean ese texto, es deleitoso. Disfrutará de una larga vida y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Solamente el buen plan del Señor pudo prosperar en la obra de su siervo. Él lo consumó todo. Así que el siervo fue útil, ¿verdad? Es útil el siervo. Bendito sea el Señor, nuestro Señor Jesucristo. Es útil, nos da esperanza. Miren Romanos 8:17, por favor. Y este texto es solamente para los hijos. Si no hay un hijo de Dios aquí, si no te has arrepentido de tus pecados, si no hay una convicción de pecado, si no has creído en Jesucristo, este es el día de la salvación. Porque las promesas de Dios son para los hijos. Nosotros hemos pasado, escuchen, de ser deudores a ser herederos de Dios. Debíamos todo, no podíamos pagar con nada, pero luego por gracia fuimos perdonados y por gracia recibimos una herencia que no se compara con nada. En Romanos 8:17 dice, así que, este sí ponlo en la Reina Valera, porfa. Es que la otra lo prediqué y se me quedó aquí. Y si hijos, espere, no se vaya tan rápido, porque hay una coma. Y si hijos, o sea que no hay otros que no son qué. Eso es una afirmación de Pablo. Y si ustedes son hijos, es lo que quiere decir Pablo. Si ustedes son hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos, se nos olvida eso. Nos gusta la herencia. Ay, no tan chévere la herencia, la bendición de Jehová es la que enriquece. Ajá. Está dispuesto a padecer juntamente con Cristo. ¿Cómo padezco juntamente con Cristo, pastor? Mire, familia, el apóstol Pablo escribe acerca del enojo, de la ira, de la soberbia.
acerca del dominio propio. ¿Cómo padecer a causa del Señor? ¿Cómo padecer? Cuando vemos el Sermón del Monte, vemos, ustedes han oído decir ojo por ojo y diente por diente, mas yo les digo, y él enseña otra ordenanza: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, sean buenos y misericordiosos con los ingratos y con los malos. ¿Cómo padecer? Miren lo que dice 1 Corintios 6, por favor. 1 Corintios 6, 20. Creo que es el 20. Perdón, versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos en vosotros mismos. Escuchen esa pregunta. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? ¿Cómo padecer a causa de Cristo? Soportando, no siendo tropiezo, comportándonos como unos hijos, teniendo carácter para nosotros guardar y refrenar nuestra lengua, para no defendernos. Nosotros no somos los llamados a defendernos. El Señor se encarga ¿de qué? De nuestras vidas. Nosotros hemos sido llamados a mostrar piedad, a reflejar contentamiento, dominio propio. Así que el siervo de Dios aplastado fue aplastado para que tuviese muchos descendientes. Y número 7, por último, el siervo de Dios como un soldado victorioso. Y esto habla de la exaltación del siervo. Miren en la Nueva Traducción Viviente, en el versículo 12, por favor. Miren esto. Esta versión lo dice de esta manera. Vamos a ver si nos ayudan. 12. 53, Isaías 53, 12. Ok. Yo le rendiré, está hablando el Señor. Yo le rendiré los honores de un soldado que victorioso, porque se expuso que a la muerte, fue contado entre los rebeldes, cargó con los pecados de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Usted se imagina si Dios tuviera amigos? Piense si Dios tuviera un amigo allá en la eternidad. Yo creo que el amigo diría como el Señor: hey, te voy a contar un secreto, te voy a contar algo, pues. Voy a ir a rescatarlos a ellos. Yo creo que el amigo diría como: ¿qué te pasa? ¿A quién vas a rescatar? A ellos. ¿Y por qué los vas a rescatar? ¿Qué te han hecho ellos? Solamente han causado molestia y dolores. Solamente son unos necios y rebeldes. Todos son pecadores. Pero en Romanos 5:8 dice: más Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores. El texto no dice en que siendo medio pecadores o en que siendo algunos pecadores. Todos somos pecadores. El Señor no vino a rescatar simplemente como, no, pues a mí me impresiona ese texto porque más Dios muestra su amor. ¿Por qué no dice más Dios muestra su odio? Porque es imposible que de Dios salga esto. Antes del juicio final, el Señor ha mostrado su gran amor. Nos ha mostrado a Jesucristo. Todo pecador deberíamos ir en pos de Cristo. Deberíamos hacer un giro de 180 grados y regresar a Cristo. Les invito a que se vean la película del progreso del peregrino. Cada vez que el peregrino iba caminando más y más, de Juan Bunyan, cada vez que iba caminando más y más adelante, ese hombre se iba siendo consciente de que la carga del pecado era aún mucho más pesada.
Cuando el cristiano se mira en el espejo y busca santidad, cada vez más se va a encontrar más y más sucio. Aisling Wilson Tozer dice: entre tanto conozcamos al Señor como Él es, como es digno de que le conozcamos, entre tanto suceda eso, eso afectará nuestra adoración al Señor. Entre otras cosas, hay algunos que conocen a Dios como Chuchito, como el panita, el socito del negocio. Dios es 3 veces santo multiplicado al millón. Y debemos conocer ese Dios. Lo que hizo Cristo fue glorioso, porque vino y estuvo entre nosotros. Y cuando estuvo entre nosotros, fue compasivo y misericordioso. Nunca nos aplastó. Siempre nos sirvió. Hasta el día de hoy nos sirve. La promesa del Padre fue exaltar como un soldado victorioso a su Hijo. Él ahora está sentado a la diestra del Padre. Y podemos nosotros adorarle. Quiero terminar con una lectura. Un hombre llamado el doctor Lockridge. Alguna vez estaban en una conferencia y se le dijo al doctor Lockridge que terminara la oración, que cerrara la noche en la que estaban. Así que él se paró y tomó el micrófono y dijo estas palabras, que quedaron impregnadas y que hoy podemos citarlas en esta mañana. Este se llama La Biblia dice que mi rey. Así se titula este escrito. Y permítame con diligencia con respeto, se los leo. Con mucha reverencia delante del Señor, porque esto es lo que es Él. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos. Él es el rey de Israel. Él es el rey de justicia. Él es el rey de los cielos. Él es el rey de gloria. Él es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Pregúntele que está a su lado, ¿lo conoces? Porque ese es mi rey. Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, es eternamente sincero, es el eternamente firme, es inmortalmente lleno de gracia, es imperialmente poderoso, es imparcialmente misericordioso. ¿Lo conoces? ¿Lo conoces? ¿Tú conoces a este rey? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador de los pecadores. Él es la pieza central de la civilización. Él es incomparable. Él no tiene precedente. Él es la idea más elevada de la literatura. Es la más alta personalidad en la filosofía. Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología. Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles. Está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva. Él fortalece y sostiene. Él guarda y guía. Él sana a los enfermos. Él limpia a los leprosos. Él perdona a los pecadores. Él absuelve a los deudores. Él liberta a los cautivos. También Él defiende a los débiles. Él bendice a los jóvenes. Él sirve a los desafortunados. Él guarda a los ancianos. Él recompensa a los diligentes. Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento.
Él es la fuente de la sabiduría. Él es la entrada a la libertad. Él es el sendero hacia la paz. Es el camino de justicia. Es la autopista hacia la santidad. Él es la puerta a la gloria. Me pregunto, ¿lo conoces? Lo último, bueno, su vida es incomparable. Su bondad es ilimitada. Su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, sus palabras nos basta, su gracia es suficiente, su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible. Él es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente, no te lo puedes quitar de las manos, no puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey. Este es mi rey. Este es nuestro rey. No endurezcas vuestros corazones. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy, ¿qué? Su voz. No endurezcas, ¿qué? Los corazones. Como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. ¿Cuál es el llamado? No endurezcamos, ¿qué? Nuestros corazones. El Señor ha provisto un siervo. Así que, ¿qué tal si se pone sobre sus pies? Y vamos a terminar este tiempo. ¿Ustedes podrían colocar una canción o no? Coloqué El poder de la cruz, de Mahoney. Dale a ver, yo te digo cuál es. Permítame, por favor, un momento. Y quiero que cantemos un himno. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Sí? Para terminar. Quisiera que me ayudaran. ¿Está bien? No. Está. Muy bien, no sé si lo han escuchado este himno. Se llama El poder de la cruz. El poder de la cruz. Les invito a que si no lo han escuchado, que podamos meditar, que podamos entender lo que cantamos, porque alguna vez un teólogo decía, sabremos cuánta teología hay en la iglesia cuando sepamos qué canta la iglesia. Así que la iglesia debe entender lo que canta y debe cantar el